Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva temporada, el comienzo de la temporada de este programa que se llama La Clave y que se emite a las 21 horas todos los lunes por la señal de News, que es la primera señal de noticias de América Latina para Latinoamérica. Hoy, por supuesto, que vamos a tener a dos periodistas rigurosos de mucho prestigio, como son Ceferino Reato y Pablo Sirven. Vamos a hablar de la historia de algunos de los dramas más importantes de la Argentina, que se resignifican en estos tiempos. Ceferino acaba de publicar un libro que tiene que ver con los indultos de Carlos Menem para los militares y para montoneros en aquella época. Vamos a hablar de eso y también de los temas de actualidad, por supuesto. Y Pablo Sirven ha escrito una novela sobre el asesinato de Oberdan Salustro, que en aquel momento era director de la FIAT por parte de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo. Es una novela sobre la base de hechos reales. De todo eso vamos a hablar en un rato y también, insisto, de los grandes temas de la actualidad. Pero déjeme que le cuente, como hacemos siempre, dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, mi opinión respecto de los temas que atraviesan el horizonte informativo. Mire, no es una noticia, es una opinión, pero parece una noticia. Reapareció el mayor enemigo del presidente Javier Milei. Se llama Javier Gerardo Milei. Es incomprensible cómo a veces el jefe del Estado comete errores no forzados, pese a que está jugando solo en la cancha. El gobierno está atravesando un buen momento. Hay estabilidad y tranquilidad social por ahora, ¿no? El oficialismo tiene problemas, por supuesto, asignaturas pendientes, sí señor, pero a trazo grueso todas las encuestas indican que si las elecciones fueran este domingo, ganaría en primera vuelta. Eso tiene que ver con sus aciertos, con interpretar muchos de los reclamos de los argentinos menos politizados, pero también con la ausencia de competencia. En este momento no hay liderazgos ni partidos opositores que le puedan dar batalla seriamente. Mire, el peronismo todavía está secuestrado por Cristina. La presa por corrupción, que en poco tiempo va a multiplicar su condena con nuevas causas que castigarán la cleptocracia que lideró. Hay síntomas de rebelión, sí, en el PJ, de querer estirpar la mochila de piedra, que es la presidenta más ladrona de la historia, pero todavía son movimientos muy tímidos. Falta contundencia y masa crítica para que el justicialismo recupere su rol de alternancia en el poder. Bueno, el radicalismo fue llevado casi hasta la extinción, entre otras razones por la soberbia y la mala praxis de Martín Lustó. Y el PRO atraviesa la mayor crisis desde que fue fundado. No encuentra su identidad, se mueve entre el oficialismo, que quiere apoyar todo lo que Javier Milei hace, y la oposición, que critica casi todo. No encuentra nuevos liderazgos y Mauricio Macri hace lo que puede para que el barco amarillo no se hunda. Los tres partidos implosionaron con el triunfo de un outsider como Javier Milei. No terminan de comprender lo que pasó ni lo que puede pasar. Esto es malo para la salud de la democracia y las instituciones. La democracia es muchas cosas, pero sobre todo es alternancia. Hoy no hay una persona o un movimiento que aparezca en el horizonte como capaz de disputarle el poder a Milei. Tal vez todos deban atravesar una profunda renovación generacional y de ideas para volver al ring electoral con buenas chances. Por ahora están en la lona, o mejor dicho, debajo de la lona. Pero para La Libertad Avanza, como partido de gobierno, esa ausencia de una oposición potente y atractiva es una buena noticia. Por eso le digo que Javier Milei juega solo. Tal vez por eso se engolosina, se sobregira y por momentos se pega tiros en los pies. Hay que hablar poco, hacer mucho y mantener firme el timón del rumbo. Milei desata batallas incomprensibles sin medir costos y beneficios y sin planificar 4 o 5 jugadas para adelante en el ajedrez de la gestión. Tiene mucho bueno para exhibir: el logro de haber evitado la hiperinflación y mantener un nivel razonable para lo que es la historia del índice de precios al consumidor en nuestro país. No tenía motivos para avanzar con una nueva forma de medir la inflación. ¿Para qué arreglar lo que funciona?
Era una mala decisión porque si el número de la inflación era más bajo, nadie se lo iba a creer porque la nueva metodología fue creada por su gobierno. Y si el número era más alto, era una manera de evidenciar un problema creciente. Fue un error trabajar para un nuevo índice inflacionario y fue un error más grave todavía tirarlo a la basura sin dar explicaciones demasiado claras. Mire, perdió a Marco Lavagna en el INDEC y erosionó fuertemente la credibilidad de ese organismo que tiene a la confianza como su principal virtud. Ahora hasta van a tener que explicarle al Fondo Monetario semejante metida de pata. En el periodo que fue de las elecciones, que la Libertad Avanza perdió en la provincia de Buenos Aires y las que ganó con alto impacto a nivel nacional en los comicios parlamentarios, Milei debió haber comprendido que sus actitudes prepotentes, soberbias y sus insultos a medio mundo no eran bienvenidos por la mayoría de los ciudadanos. De hecho, en ese momento bajó el nivel de agresividad y de descalificaciones y ese fue uno de los elementos que le ayudó a ganar la elección de medio tiempo. Sin embargo, en estos últimos días volvió su peor enemigo, él mismo. El otro, Milei, que en lugar de celebrar, por ejemplo, el histórico acuerdo con los Estados Unidos, humilla públicamente al principal empresario argentino y lo llama Don Chatarrín. O su ministro, el Toto Caputo, que desprecia toda la industria textil que tanta mano de obra emplea. O su diputada predilecta, Lilia Lemoyne, que agravia a un chico autista. Bueno, ni hablar de la autoritaria e intimidante creación de una oficina para enfrentar a los periodistas y a los medios. Un tuitero desbocado será el encargado de dictaminar qué es verdad y qué es mentira. Mire, la libertad es el principal insumo del periodismo que no necesita ningún comisario político. El único límite de la prensa es el Código Penal. Y los ciudadanos todos los días miden la credibilidad de aquellos que eligen leer, escuchar o ver. El gobierno no se da cuenta que se meten goles en contra cuando van ganando el partido con comodidad. Mire, abrir un frente todos los días o inventar un enemigo nuevo no es una estrategia correcta. Agota al ciudadano que necesita que el gobierno se ocupe de sus verdaderos problemas y que los solucione lo antes posible. Esas peleas sin medir las consecuencias son una pérdida de tiempo y un venteo de energía necesaria para afrontar los tremendos desafíos que tiene Javier Milei. Mire, los gobiernos deben someterse al escrutinio público y a la mirada de un periodismo, bueno, malo o regular. Eso lo deciden los consumidores. El aparato del Estado tiene todos los instrumentos para comunicar sus acciones y defender sus ideas. Ocurrieron algunas cosas que son realmente indefendibles, ¿no? Por ejemplo, no hay inventos y es lo que pasa. Diego Españolo hoy acaba de ser procesado por sospechas de corrupción en el manejo de los fondos de los discapacitados. No es una opinión esto que estoy diciendo, son hechos reales que no se pueden ocultar. Fue procesado. Mientras más libertad de prensa hay en un país, menos corrupción. Es un teorema absolutamente verificable. Mire, un filósofo ruso molesto con Vladimir Putin dijo: la democracia necesita ciudadanos sin miedos, no gobernantes sin molestias. Y Winston Churchill, insisto, no Hugo Chávez, Winston Churchill reflexionó lo siguiente: puede ser que la crítica no sea agradable, pero es necesaria. Cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano, avisar de las cosas poco saludables. Ojalá se entienda.